Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Lunes 25 de septiembre y día de estudiar, de escuchar, de saborear la tercera palabra de Monseñor en el Calvario, en su Calvario allá en el Hospitalito La Divina Providencia, Hospital de Cancerosos. La tercera palabra extraída de la homilía de Monseñor Romero en ese aniversario de Niña Sarita de Pinto dice: no conocemos los tiempos de Dios. Esto equivale a las palabras del sermón de las 7 palabras, al todo está consumado, ya está hecho todo. Monseñor Romero ya está listo para su viaje. Su nueva morada le espera. Ya está listo. Ya hizo todo lo que tenía que hacer, como decíamos ayer de San Vicente de Paúl. Es tiempo de que Monseñor ponga la llave bajo la puerta y calladamente se vaya, con un disparo y con la satisfacción de haber pasado por este mundo como un auténtico santo, como un auténtico profeta de Dios, como un auténtico doctor de la Iglesia. Oigamos a Monseñor. Tercera palabra. No conocemos los tiempos de Dios. Ignoramos el tiempo en que será la consumación de la tierra de la humanidad. Tampoco conocemos de qué manera se transformará el universo. La figura de este mundo, afeada por el pecado, pasa, pero Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde habita la justicia y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebasar todos los anhelos de paz que surgen en el corazón humano. Monseñor Romero no sabía cuánto tiempo más iba a estar en medio de su pueblo de forma física. Solo era consciente de que un día decidió ser de Dios y de ahí en adelante ya no se pertenecía a Él. Era propiedad del Redentor. Predicando para la familia de Niña Sarita, se estaba predicando para sí mismo. El tiempo se le había acabado. Ya estaba en la cruz y el asesino venía en camino hacia él. Todo está consumado. Su nueva morada está lista. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Comenzamos un nuevo libro. Hemos dejado descansar un poco el Nuevo Testamento y volvemos al Antiguo Testamento. Hoy, en esa aventura de dar por finalizado el exilio en Babilonia, y ahora vamos de regreso a reconstruir Jerusalén. Bonita tarea la que tiene el pueblo de Israel, ahora ya reducido a la tribu de Judá, a la tribu de Leví y algunos de la tribu de Benjamín. El reino de Israel prácticamente se acabó. Hoy va a quedar nada más el reino judío. Vamos a explicar esto según el libro de Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Dice lo siguiente: el año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca de Jeremías, movió a Ciro, rey de Persia, a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino: Ciro, rey de Persia, decreta: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra
y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Los que entre ustedes pertenezcan a ese pueblo, que su Dios los acompañe y suban a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén. Y a todos los supervivientes, donde quiera que residan, la gente del lugar proporcionará plata, oro, hacienda y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo del Dios de Jerusalén. Entonces, todos los que se sintieron movidos por Dios, cabezas de familia de Judá y Benjamín, sacerdotes y levitas, se pusieron en marcha y subieron a reedificar el templo de Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron de todo: plata, oro, hacienda, ganado y otros muchos regalos de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ciro, tal vez algunos no están familiarizados con este nombre, Ciro, rey de Persia. Vamos a necesitar hacer una especie de panegírico, ¿verdad? Una especie de poner todo junto, hilando etapas de la historia. El pueblo de Israel tiene su máxima expresión de felicidad y de poder con el rey David. David logró unificar las 12 tribus y las hizo un pueblo. Hizo malabares, hizo trampas David, pero formó un solo pueblo. Él era el rey y las 12 tribus eran un pueblo. A la muerte de David tomó el poder Salomón. Salomón, que es el personaje que más admiramos porque pidió sabiduría, sí. Pero Salomón no pudo mantener la unidad del pueblo. Provocó que el reino, que el país de Israel se partiera en dos. Roboam, su hijo, quedó con 2 tribus, reino del sur. Jeroboam, su jefe militar, quedó con 10 tribus, reino del norte. El norte se va a llamar Israel, el sur se va a llamar reino de Judá. En el año 722, 200 años más o menos después de Salomón, el reino del norte fue destruido por el reino de Asiria y la gente fue deportada. Destruyeron todo. Quedó vivo más o menos unos 150 años más el reino del sur, el reino de Judá. Y los profetas insistían: busquen al Señor, no hagan alianzas, necios. Viene el reino de Babilonia y destruyó el reino del sur llamado Judá y deportó a la gente para Babilonia. Babilonia, con su rey Nabucodonosor I y II, creyeron que iban a ser eternos en el poder, como creen muchos emperadores nacionales, locales, internacionales. Creen que son eternos. Nabucodonosor pensó que iba a permanecer mucho tiempo o eternamente en el poder. Poco a poco se fue gestando un nuevo reino. Al frente estaba un muchacho, Ciro, rey de Persia. Cuando Persia y Ciro tuvieron el suficiente poder, vinieron y destruyeron Babilonia. Ciro encuentra a estos judíos exiliados, esclavizados en Babilonia. Por decreto, que ya lo leímos, por decreto, le dice: váyanse para su tierra. Váyanse. Ciro es el emperador, de él depende, los podía haber conservado como esclavos, pero decidió dejarlos ir. Y por decreto le dice a los vecinos
denles oro, plata, hacienda, ganado, para que no vayan con las manos vacías. Aquí comienza la historia del nuevo templo. El templo pasado fue destruido por Nabucodonosor, por Babilonia, el templo de Jerusalén. Ahora va, Esdras, Nehemías serán los protagonistas de la organización de esa reconstrucción del nuevo templo, el segundo templo. Más adelante vendrá Antíoco IV y va a destruir este templo que van a construir ahora los judíos. Y cuando llega Jesús, ya está el tercer templo, que finalmente los romanos destruyen ese tercer templo y hasta hoy, 2000 años después, no hay reconstrucción de templo de Jerusalén. Es importante ver cómo Ciro, rey de Persia, es considerado un instrumento de Dios. Esdras pone en labios de Ciro que él se reconoce como instrumento de Dios. Dios hizo que Ciro tuviera tanto poder para que destruyera a Babilonia, y Ciro, en agradecimiento que Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Jerusalén, lo haya acompañado, y en premio le dice: váyanse para su tierra. El Señor me ha hecho grande y yo en pago los dejo que se vayan para su tierra. El evangelio de hoy está tomado de Lucas capítulo 8, versículo 16 al 18, y dice lo siguiente: En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entren tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escuchan bien. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Voy a reiterarles algo. No es lo mismo leer esta parábola desde Lucas que de Mateo. No es lo mismo. Lucas es un evangelio radical. No anda con medias tintas, Lucas no. Estamos en el equivalente de Mateo al capítulo 13, el capítulo de las parábolas, el discurso de las parábolas del reino. Solo que Lucas es radical en la parte final. La lámpara no es para tenerla escondida. Vamos a extrapolar esta parábola de la lámpara al rey Ciro de Persia. Dios le dio poder a Ciro para que ayudara al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, a volver a su tierra. Si Ciro se hubiera quedado con esa luz que le había mandado Dios, y Ciro hace esclavos a los israelitas, a los judíos, acuérdense que eso fue lo que pasó con el faraón Ramsés II y otros, que tuvieron 400 años esclavos al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Pero Ciro reconoce que es Dios el que le dio el poder
y en pago a ese Dios que le dio el poder, deja libre al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Váyanse, por decreto, no de palabra, váyanse. Cuando el pueblo hebreo logra la liberación de Egipto, no hay decreto. Moisés, después de las 10 plagas, logra que Faraón diga, váyanse pues, váyanse, pero no por decreto. Cuando ya el pueblo ha salido, Faraón se arrepiente y los persigue. Tiene que intervenir Dios de nuevo y se ahogaron mucha tropa, incluso el Faraón, en el Mar Rojo. Aquí, Ciro, que recibió la luz, que se convirtió en luz por obra del Dios de Jerusalén, Ciro, rey de Persia, reconoce que él, Ciro, es instrumento de Dios y por tanto tiene que dejar libre a ese pueblo. Y por decreto, y sin perseguirlos después, por decreto, los deja que se vayan. Y le dice a los vecinos, por decreto, denles oro, plata, haciendas, ganado, vayan, que no se vayan con las manos vacías. Y no se fueron con las manos vacías. En el Evangelio, Jesús sabe que Dios es todo. Nada pasa sin la voluntad de Dios. Y cuando a usted, a mí, Dios nos da una luz, la luz no es para esconderla. La luz es para ponerla en alto, no para que la gente mire la luz, que ese es un gran error que tenemos. Si uno se queda viendo el sol permanentemente, va a quedar ciego. El sol es un servidor para que se vea la realidad. El sol de día, la luna de noche, hoy con la luz eléctrica, LED y no LED. La luz es para que usted y yo veamos la realidad. Extrapolemos también esta parábola de la lámpara a Monseñor Romero. No se trata de quedarnos viendo a Monseñor Romero. Hay que ver que Monseñor Romero se constituyó en luz para que viéramos la realidad. Y hoy, Monseñor Romero es una luz más grande para que veamos más la realidad. Así funciona este método. Lo particular de Lucas es el versículo final. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. A ver si me escuchan bien. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener. Si Dios le ha dado luz, si Dios me ha dado luz, y nosotros y nosotras iluminamos la realidad, Dios nos va a dar más luz. Pero si Dios nos dio una luz y no iluminamos la realidad, sino que la escondemos bajo la cama, Dios nos va a quitar la luz y nos vamos a quedar en tinieblas. Recuerde que Lucas es un evangelio radical. Y Lucas comprende muy bien lo que significa que alguien tenga para compartir. Nadie puede decir Dios me bendijo y qué feliz soy yo, voy a hacer los graneros más grandes. Torpe. Hoy mismo te van a pedir cuenta de esa vida. ¿Y para quién serán esos graneros grandes? Si Dios da, es para que compartamos. Esta es la gran sabiduría de Jesús, la gran sabiduría del Nuevo Testamento. La bendición que usted tiene, la bendición que tengo yo, no es para mí, no es para usted.
es para que la compartamos, para que la hagamos llegar. Esto es el reino de Dios. Si todos y todas hiciéramos eso, el mundo sería distinto. Ciro lo entendió. Algunos partidos políticos no entendieron y no entienden y creen que Dios les da una oportunidad para hacerse millonarios, para tener poder, para poder ser reyes, para que todo el mundo los mire. La luz no es para verla, la luz es para que nosotros todos, todas, podamos ver. Allá está la luz, sí, pero nadie va a quedarse viendo la luz, no. Vamos a ver lo que ilumina esa luz. Bonita sabiduría la de Lucas. Bendiciones para todos y para todas.